estamos 3 días con la insulina alta para poder eliminar todo ese azúcar, ¿no? Aquí tenéis también otros tipos de refrescos. Otros ejemplos también de refrescos, la tónica, que muchas veces la gente la ve como inocua, realmente también tiene muchísimo. Bueno, ya para qué contaros un mojito, y bueno, y este también es como lo del burger, o sea, una locura el contenido de azúcar que tiene, por ejemplo, un Red Bull. Y si nos vamos a galletas también así habituales, digamos, pues aquí veis, por ejemplo, lo que hay en 4 galletas del Príncipe o en 4 galletas de estas Chips Ahoy, ¿no? Y incluso productos como esto, es decir, es un tomate y además te ponen de la abuela. Bueno, esto ya sería para otro capítulo entero, el tema del marketing, ¿no? Cómo nos engaña. De la abuela, pues ya me contarás cómo está esto. Incluso productos como, por ejemplo, estas costillas, ¿no? Mirad, lo mismo. O sea, imaginaros a alguien que toma estas costillas y luego lo acompaña con una Coca-Cola y después ya le mete un postrecillo, ¿no? Pues lo que ya os digo, 5 o 6 días con la insulina elevada. Pizzas, pues también tiene. Y es verdad que este tiene poquito, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta también que en el sushi también hay azúcar, ¿no? O incluso, pues bueno, en el tema de las hamburguesas. Nada, esto era simplemente como salió el otro día, pues un poco el tema, ¿no? Pues bueno, por ponerlo un poquitín en contexto. Y ahora ya sí que nos vamos a centrar en esta sesión de hoy, que la he dividido como en 3 bloques. El primer bloque vamos a hablar de las enzimas. En el segundo bloque vamos a ver cómo podríamos abordar una situación de diarreas y luego unas pequeñas pinceladas de la diabetes, porque sobre la diabetes y el peso bajo y demás bueno, va a ser principalmente mi última ponencia que os daré luego en junio. Bien, habíamos hablado de que el páncreas produce 3 enzimas, ¿vale? Amilasas, proteasas y lipasas. Entonces, cuando nuestro páncreas no las produce, tenemos que dárselas al organismo de manera externa. Y entonces, pues todos conocéis el creón. Aunque hay diferentes formatos, o sea, o cantidades, digamos, lo hay de 25.000, 35.000 y demás, me he centrado un poquito en este porque es el más habitual, el de 25.000, ¿vale? Pero a lo mejor vosotros tenéis otro, da igual, hacéis un cálculo aproximado sobre lo que os voy a contar. Entonces, el creón se obtiene de una pancreatina de origen porcino y en su composición lleva esas 3 enzimas. Lleva la amilasa, la proteasa y la lipasa, pero sobre todo lleva lipasa, ¿vale? Y las cantidades de creón que tenemos que ingerir van a ir en función de esas lipasas y por tanto en función del contenido de grasa que puede tener mis alimentos o mis preparaciones. Entonces, antes de ver cuánto creón tenemos que tomar, me gustaría hablaros un poquito de las grasas, porque sí que es verdad que si uno, por ejemplo, echa aceite de oliva, pues dice, bueno, pues esto tiene grasa, pero es que también hay grasas dentro de los propios alimentos. Hay grasas en alimentos animales y también hay grasas en alimentos vegetales. Dentro de los alimentos animales, las grasas, que más que las grasas se llaman ácidos grasos, ¿no? Cuando yo os enseñaba la imagen de la lipasa, os decía, es como una tijera que corta una cadena, ¿no? Pues es que las grasas están formadas así por cadenas de ácidos grasos. Y digamos que en función de esos ácidos grasos, en función de esa cadena, de que sea corta, media o larga, tendríamos 3 tipos distintos de grasas. Entonces, los de la cadena corta, que bueno, tiene ese nombre butírico, eso da igual, suelen ser grasas que a nivel intestinal tienen ciertos beneficios. Y ahí el ejemplo más claro sería la mantequilla. Luego, las cadenas de tamaño medio, aquí podemos decir que para la salud son más bien neutros, ¿no? Y aquí tendríamos los lácteos. Y luego los de la cadena larga, estos son los que, bueno, por su composición quizá no son tan buenos. Por ejemplo, entre otras cosas, nos suben el colesterol que no es bueno o la proteína de colesterol que no es buena. Y aquí tendríamos las carnes rojas sobre todo.
Pero además los alimentos animales tienen también grasas que se llaman insaturadas, ¿vale? Grasas insaturadas que son los famosos omegas. Entonces, hay tres tipos de omega. El omega 3 que ya veis que está, sabéis, bueno, todo seguro que está sobre todo en el pescado azul principalmente y tiene importantes beneficios a nivel de la salud, tanto cardiovascular, ¿vale? Como a nivel cerebral. Luego, los omega 7. Los omega 7, donde yo os pongo no esencial, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro cuerpo lo fabrica, ¿vale? Es decir, por ejemplo, las grasas que puede contener el aguacate o las grasas, como os pongo aquí, de esas nueces de macadamia, en principio nuestro cuerpo lo fabrica, entonces no es tan importante como el omega 3, ¿vale? Pero bueno, también tiene beneficios a nivel inflamatorio. Y luego estarían los omega 6, que estos hay que tener cuidado, no abusar mucho de ellos, porque sí pueden tener un efecto proinflamatorio, sobre todo si tomamos mucho omega 6 y tomamos poquito omega 3. Esto sería en cuanto a las grasas de origen animal. Pero también hay las grasas vegetales, bueno, que es las que utilizamos prácticamente todos, casi todos los días. Tendríamos las grasas que se llaman monoinsaturadas y aquí está sobre todo el aceite de oliva y aceite de girasol. Y luego estarían las poliinsaturadas que suelen estar en algunos frutos secos y semillas. Estas semillas, por ejemplo, son esenciales en personas vegetarianas porque a partir de este ácido linolénico, el cuerpo puede producir poquito, pero puede producir un poquito de omega 3. Como las personas vegetarianas no consumen pescados, entonces no tienen más remedio que tomar sí o sí estas semillas. Sin embargo, en las personas que sí comemos pescados, no es necesario, ¿vale? El consumo de las semillas. Y ya que estoy aquí, pues a veces siempre la gente me pregunta por diferencias entre el aceite de oliva y el aceite de girasol. Entonces os he traído esta diapositiva para que veáis, mirar, cuando hablamos de punto de humo, lo que queremos decir es a qué temperatura, o sea, a qué temperaturas más altas se aguanta mejor un poco la calidad del aceite o el aceite sin quemarse, ¿vale? Entonces, ese punto de humo podéis ver que es un poquito más alto en el aceite de girasol que en el de oliva. Pero esto hay que matizarlo, porque a ver, ¿quién pone el aceite a 230 grados? O sea, es que normalmente el aceite no hay que ponerlo tan alto porque se nos quemaría. Pero si nos fijamos en la composición, es decir, en esos fitoquímicos compuestos, que como se llaman, por ejemplo, oleuropeínas, que son unos compuestos que tienen un gran efecto antiinflamatorio, aquí sin duda gana por goleada el de oliva. Y aunque mi última ponencia os voy a hablar más de estos ácidos grasos, es decir, los triglicéridos de cadena media, ya que estoy hablando de las grasas, los quería nombrar también. Estos triglicéridos, a ver, no nos van a sustituir las enzimas y además los hay que contabilizar cuando tomamos las enzimas, ¿vale? Pero lo que tienen estos es que se absorben mucho mejor, tienen una absorción mucho más rápida. Y si nosotros, por ejemplo, estamos buscando que esa persona aumente de peso, nos viene muy bien. Nos viene muy bien, por ejemplo, pues a lo mejor añadir un chorrito a un yogur y demás, ¿vale? Porque no cocinaríamos, pero, o sea, no serían para cocinar, sino para incluirlo en ciertos alimentos como un aporte energético. Pero ya os digo que esto lo desarrollaré más yo en mi última sesión. Y volvemos entonces un poquito al creón, ¿no? Bien, entonces yo os decía que la manera de tomar el creón va a ir en función del contenido de esas lipasas. Bien, en general, cuando tomamos una comida ligera o por ejemplo un pequeño snack entre horas, media mañana, media tarde, con 25.000 unidades, que en el caso del creón 25.000 pues sería suficiente una cápsula. En las comidas principales, si son unas comidas que pueden llevar pues un carbohidrato, una proteína animal, un vegetal, ahí serían necesarias dos. Y si hiciéramos una comida que fuera muchísimo más grasa, que tuviera más grasa, ahí entonces podríamos llegar a tomar tres.
Hay un aspecto muy importante a la hora de tomarlo, ¿vale? Hay que tomarlo, por ejemplo, si vamos a tomar dos, al inicio y a la mitad, ¿vale? No hay que esperar nunca a terminar la comida para tomarlo. Y otro aspecto muy importante es que estas enzimas no les va nada bien calores muy altos, entonces no tomarlo también con alimentos o bebidas que sean muy calientes, ¿vale? Porque tampoco estaría bien. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo este plato aquí que lleva unas judías verdes, lleva pollo y lleva un poquito de boniato, ¿vale? Pues yo le pongo dos cápsulas, es decir, sería unas 50.000 unidades de lipasas, ¿vale? Si el creón en este caso tiene 25.000 por cápsula. Mirad, otro ejemplo. Este, lo que os decía, pues es bueno, una fruta, un yogur, es ligero. Aquí realmente, más que la propia algo de grasa que puede traer el yogur, pues con una cápsula estaría bien. En este otro plato tenemos calabacín, tenemos pollo, tenemos arroz. Bien, tampoco hay aquí un exceso de grasa más allá de la culinaria o la que pueda tener el pollo, que es bastante poquita. Pues tomamos dos, ¿no? Pero ¿y este plato? Mirad, aquí en este plato estaría una carne picada. La carne roja ya tiene más grasa que la carne blanca. Y luego le hemos puesto queso. El queso ya tiene también más grasa, ¿no? Es básicamente hay dos elementos que tienen un mayor aporte de grasa, ¿no? Entonces, por eso aquí pondríamos tres. Mirad, esta infografía que la vais a tener, bueno, que está, lo va a poner Cristina, el PDF, ¿vale? Y aquí pues os he puesto como un poquitín un menú, ¿no? Para que veáis unos ejemplos de, bueno, de unos menús bastante corrientes y normales que todos podríais comer y más o menos un contenido orientativo, ¿no? Todo esto es orientativo. Quiero decir que a lo mejor alguno de vosotros pues hace eso y dice, bueno, pues yo sigo teniendo diarreas o entonces claro, eso específico hay que revisarlo porque a lo mejor no es que no estés comiendo bien el creón, es que a lo mejor te has comido una manzana o has puesto cebolla y claro, la manzana y la cebolla tienen mucha fibra, ¿no? Y entonces eso puede dar pie a que continúen las diarreas a pesar de que se esté tomando correctamente el creón. Y entonces ahora vamos a entrar en esta segunda parte que vamos a hablar de las diarreas. En estos ejemplos, en esta diapositiva que os había comentado el otro día, es esa mala digestión de las grasas la que puede dar pie a muchos de los síntomas. Es decir, una mala digestión de las grasas puede favorecer la diarrea, puede favorecer que aparezcan grasas en las heces, ¿vale? Puede favorecer esa malabsorción en general de las grasas y el déficit de todas estas vitaminas, con lo cual, bueno, pues sabiendo un poco cómo vamos a gestionar las grasas, esto en principio debería mejorar. Entonces, para hablar de las diarreas, tenemos que centrarnos en el colon. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el páncreas, bueno, ya lo hemos visto, hicimos, bueno, pues lo que hacemos con el páncreas es con nuestro creón para ayudar a digerir las grasas. Pero el colon tiene unas funciones muy importantes desde el punto de vista de poder controlar la diarrea. El colon reabsorbe agua, ¿vale? Entonces, un punto muy importante que luego os voy a comentar es que el agua tiene que llegar muy despacito. Porque si el colon no funciona bien, no le podemos dar así un vaso de agua de golpe, ¿vale? Tiene que ir muy despacito, porque lo que hace es reabsorber el agua para que esas heces queden más secas. Luego también tiene que aprovechar parte de la fibra. Es decir, cuanta más fibra, más trabaja. Luego os voy a contar que hay tres tipos de fibra y solo hay una que sería la más adecuada, porque hay otros tipos de fibra que si el colon no puede, lógicamente, pues la fibra va a hacer que la diarrea sea más consistente.
Otra función muy importante es que recupera electrolitos. A veces no somos conscientes y pensamos que es que perdemos líquido con las heces, ¿no? Es que perdemos muchas más cosas. En ese líquido hay pérdida de electrolitos, hay pérdida de vitaminas, ¿no? Y luego también el colon es el responsable de la forma de las heces. Lógicamente, si un colon está enfermo, pues las heces serán como una papilla, no serán así, pues como una salchicha, que es como tendrían que ser nuestras heces, ¿no? Y entonces, otro aspecto importante es que no se puede tratar la diarrea de un paciente oncológico en general, y mucho menos pancreático, como una gastroenteritis, ¿vale? Es decir, aquí, por ejemplo, no nos va nada bien un Aquarius, para nada, es decir, porque tiene un gran contenido en azúcar y demás. Entonces, hay que tratarla de manera diferente, porque no es una diarrea provocada porque cogió una gastroenteritis, metió un virus o una bacteria ahí en el cuerpo. No, esto es por un mal funcionamiento de ciertos órganos que intervienen en los procesos de digestión. Entonces, en esas diarreas hay pérdidas de electrolitos y micronutrientes, es decir, hay unas pérdidas de todo esto. También vitaminas que se llaman liposolubles. Incluso puede haber algunas vitaminas hidrosolubles. Por eso, algo también muy importante es cuando se hacen las analíticas, ver cómo están todos estos parámetros, ¿no? Y por eso es tan importante cortar las diarreas en la medida de lo posible, porque estamos perdiendo compuestos que son muy importantes para el organismo. Vale, pues mira, yo siempre digo que cuando queremos comer bien van a salir obstáculos. Entonces, en este caso, tenemos ese obstáculo que sería pues que estamos pues con unas diarreas permanentes o frecuentes. Bueno, pues en nuestra intervención nutricional, nosotros como profesionales, o por lo menos yo sí lo hago así, hay cuatro puntos muy importantes. Es decir, si yo tengo que hacer una intervención nutricional, pues para una diarrea, pues para un reflujo, para una mucositis, etcétera, yo lo primero que hago es ver qué recomendaciones hay que hacer en este caso concreto, cuáles serían los alimentos permitidos y cuáles serían los prohibidos en esta situación. También qué técnicas culinarias son las más adecuadas y tener siempre algún ejemplo de menú y recetas que sean más adecuadas para esta situación. Entonces, en cuanto a las recomendaciones para las situaciones de diarrea, bueno, una sería evitar todo esto, ¿vale? Evitaríamos el café, el té, bebidas con gas, el alcohol. Otra, pues hay que quitar, bueno, alimentos grasos, cosas muy picantes. Cuidado con la fibra, ahora os voy a hablar de la fibra. Y también quitaríamos por precaución la lactosa. Y los líquidos, fijaros que os pongo muy, muy, muy despacio, ¿eh? De verdad que esto es súper importante, ¿vale? Que las ingestas sean muy despacio. Mirad, la fibra, hay tres tipos de fibra, ¿vale? La fibra, para empezar, sabes que solo está en los alimentos vegetales. Ningún alimento animal, es decir, ni carne, ni pescado, ni huevos, tiene fibra. La fibra solo está en los animales. Hay tres tipos de fibra. Existe la fibra soluble. Esta es la mejor, ¿vale? La fibra soluble es la fibra que está en semillas. A mí me gusta muchísimo el psyllium en general. Y también la tiene el lino, la chía, por ejemplo, la avena. Luego la fibra insoluble, esta puede ser muy irritante. Esta es la que está en todo lo que veis integral. También en las pieles, por ejemplo, la piel de un tomate, bueno, en este caso, ¿vale? Las cáscaras y demás. Y luego estaría la fibra prebiótica, que es la que tienen sobre todo las legumbres, bueno, pues las cosas que comemos y que sabemos que nos dan más gases. La tienen las legumbres, las alcachofas, como veis ahí, el ajo y la cebolla, ¿no? Es decir, si tenemos que quitar la fibra, porque tenemos una diarrea muy grande, pues quitaríamos toda la fibra. Pero luego, sobre todo, cuidaríamos de la fibra soluble. Sería la única que nos interesaría, ¿vale? Cuando estamos en situaciones con unas diarreas persistentes. ¿Vale? Luego, alimentos permitidos y prohibidos en este caso. Bueno, pues mirad, si tenemos que coger para hacer nuestra nutrimesa de todos los grupos, bien, ¿qué verduras? Las verduras en forma de tubérculo, ¿vale? Sería la zanahoria, el calabacín, la calabaza, también podríamos meter ahí la berenjena, todas siempre sin piel.
El grupo de los farináceos, bueno, pues aquí podríamos meter la patata, el arroz, el boniato, meteríamos la pasta, ¿vale? También dentro de frutas, pues sobre todo, bueno, frutas que estén cocidas, ¿no? Por ejemplo, eso es melocotón cocido, ahí tendríamos una compota de manzana o manzana asada. Y de proteínas solamente meteríamos pescado blanco, la carne blanca y los huevos. Y lo que nunca tendríamos que poner es piel. Vale, verduras crudas tampoco, nada integral, por supuesto, ¿vale? No podríamos tampoco meter legumbres cuando estamos en estos casos de diarreas. En cuanto a técnicas culinarias, bueno, pues aquí va a empezar pues sobre todo plancha, cosas así al papillot o cosas asadas, podríamos hacer cosas al vapor, pero quitaríamos la fritura, sofreír, rebozar. En este caso, pues también todas esas otras técnicas que si no tengo diarrea, sí pueden ser aptas, pues en este caso no lo serían. Y esto es como una pregunta que yo os hago, ¿no? Si estamos hablando de diarreas y yo os he dicho que los líquidos los hay que meter a cuentagotas, ¿qué creíais que sería la opción mejor? La de hacer pues una calabaza asada o un boniato asado o hacerlo en crema. Si os dais cuenta, si los metemos en crema, estamos metiendo más líquidos. Bueno, pues hay una diferencia enorme entre comer una patata asada y comer un puré de patata. ¿Vale? Entonces mejor lo meteríamos en esta situación, eso, asado o hervido. Y vamos a elaborar un menú. ¿Vale? Entonces, a la hora de elaborar un menú, en este caso, acordaros, nosotros tenemos que en comidas y cenas meter las cuatro patas de la mesa. ¿Qué ejemplos meteríamos del desayuno? Mirad, el pan, si está tostado, se digiere mejor que el pan crudo. Entonces podríamos poner un pan tostado y bueno, podríamos ponerle, como buscamos siempre proteínas, pues algún queso sin lactosa, un poquito de aceite o huevo, ¿vale? Eso sería un revuelto o una tortilla francesa. Entre horas, ¿qué podríamos poner? Pues mirar. Los mejillones son muy interesantes porque tienen mucho hierro y sobre todo si hay anemias, pero lógicamente son muy difíciles de digerir todos los moluscos en general. Sin embargo, si hacemos un paté, ¿vale? Con un paté, sí, eso sería una buena opción, un paté de mejillones. Esta gelatina proteica al final es una gelatina, pero ¿por qué es proteica? Pues porque le vamos a echar queso fresco batido y entonces tiene algo de proteínas, igual que estas natillas. Pero otras opciones pueden ser lo que os decía, la manzana asada, la pera cocida, un plátano, ¿vale? Podríamos poner un yogur. Y en las comidas y en las cenas, recordar, buscamos las patas de la mesa, pero sobre todo hay que priorizar proteínas. Bien, bueno, pues por ejemplo, mirar el plato este de la izquierda, aquí el que hemos puesto de verdura, pues zanahoria cocida o zanahoria asada. Hemos puesto un carbohidrato, en este caso el arroz, pero hemos puesto bastante pollo, ¿vale? Porque es lo que más nos importa, la proteína. En el de la derecha, pues es pasta, pero ves que de pasta es de lo que menos hay. Tenemos algo más, en este caso, de un calabacín y tenemos también bastante pollo. Mirad, esta pizza, yo tengo un paciente que también tiene cáncer de páncreas, es un chico joven y un día me dijo, jo, fíjate, hoy es que los juega el Madrid y él es mi forofo del Madrid y me decía que cuando jugaba al Madrid se reunía con los amigos y tenían costumbres de pedir unas pizzas, ¿no? Y entonces le dije yo, "Pues, ¿por qué no vas a hacer una pizza para ti? Al final compramos la base, que sería nada, pues una harina, y tenemos que ponerle siempre nuestras patas de la mesa. Hemos puesto un poquito de tomate natural, eso sí, sin piel y sin semillas. Hemos puesto un vegetal, en este caso calabacín, pero también podríamos haber puesto, por ejemplo, unas setas o incluso un pisto que hayamos hecho con algunas verduras asadas en forma de tubérculo y siempre una fuente de proteína. Aquí hemos puesto pollo, pero podríamos haber puesto también un poquito de huevo o incluso a veces un poquito de atún.
El caso que es que este chico, con él hablo todas las semanas, porque con los pacientes oncológicos que llevo consulta online hablo todas las semanas, y esta mañana he hablado con él y entonces dice, nada, y él jugó en Madrid, me he comido la pizza otra vez. Y dice, y muy bien porque me sienta bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una manera también de mejorar un poco la calidad de vida. Otros ejemplos que os pongo, pues mira, en el de la izquierda hemos cambiado el arroz en este caso por patata asada y un pescado blanco, y en el otro estas verduras, aunque no lo parezca, están asadas, ¿no? Aquí veis que hay zanahoria, calabaza, berenjena, calabacín. Es verdad que en el dibujo salen con piel y habría que quitarles la piel, ¿vale? Pero serían verduras asadas y ahí le pondríamos un pescado blanco. Y luego, siempre que hay una intervención nutricional, a mí me gusta entregar recetas, ¿vale? Pues aquí veis que estas son algunas de las que os he mostrado antes, ¿no? Ejemplos de ese paté, de la gelatina, de las natillas, ¿vale? Es decir, estas recetas que las tenéis en el PDF, aquí pues las podéis utilizar, y en mi página web, como os he dicho, también hay bastantes más. Y ya por último, tocar un poquito la diabetes, aunque vamos a desarrollarla después. Mirad, los alimentos que se llaman farináceos son como si fueran la gasolina de un coche, ¿no? Es decir, eso es lo que nos aportan, sobre todo es glucosa. ¿Quiénes están en esta familia? Pues cuando comemos patata, el boniato, veis el maíz, el arroz, la pasta, todo lo que tenga harina en sus diferentes versiones, o alimentos que puedan tener harina. La quinoa también, avena. Pues bien, cuando comemos estos alimentos, todo se vuelve glucosa, y esta glucosa va a llegar a nuestra sangre. Entonces, en ese momento, el cuerpo lo que va a hacer es mandar la insulina. Dice, pues manda insulina y coge la glucosa. Y en teoría, esa glucosa, su primer destino sería el músculo, porque entiende que comemos estos alimentos para hacer ejercicio. Pero, ¿qué pasa si no llega a la insulina, ¿no? Es decir, el páncreas no produce insulina suficiente. Bueno, pues claro que ocurre que esta glucosa se empieza a almacenar ahí en la sangre porque no llega, entonces se empieza a almacenar porque nadie la retira. Y al almacenarla, pues aquí tendríamos entonces una diabetes. Esa diabetes puede ser de dos tipos, porque sí que puede ocurrir que el páncreas libere algo de insulina, que no sea que está totalmente bloqueado, sino que algo de insulina libera. Entonces hablaríamos de la diabetes tipo 2. Entonces, el tratamiento suele ser farmacológico, pero con pastilla, ¿no? ¿Y cómo haríamos nuestra alimentación? Pues la haríamos igual, con nuestras cuatro patas, pero ojo, habría que tener en cuenta la cantidad que ponemos de estos alimentos, ¿vale? Del grupo de los farináceos, porque como nos da mucha glucosa, tendría que establecer una cantidad máxima al día de ese grupo. Pero puede ocurrir que el páncreas no libere nada de insulina, y entonces estaríamos ya en la diabetes tipo 1. En estos casos hay que controlarlo todo con la insulina. Y aquí sí que, pues en función de la insulina, es que no todas las insulinas son iguales. Las hay lentas, las hay rápidas. Claro, aquí ya habría que especificar. Pero aquí sí que tendríamos que tener en cuenta, pues veis, la cantidad de carbohidrato que estoy comiendo y la cantidad que pongo, ¿no? A veces en la insulina rápida, pues si como 40 gramos de estos carbohidratos, pues metería 2 unidades, ¿vale? Es decir, esto ya hay que especificarlo un poco más. No obstante, sobre el tema de la diabetes tipo 1, como os he dicho, y lo del tema del peso, es de lo que vamos a hablar principalmente luego en mi última sesión. Como va a ser la última, ¿vale? Ahora en las tres próximas va a venir mi compañera Alicia y os va a hablar sobre todo de la alimentación durante los tratamientos de quimioterapia, ¿vale? Y también más también de las bacterias, de la microbiota. Pero lo que sí os quería decir es que, como la mía es la última, si alguno de vosotros o creéis que una vez que hayáis escuchado a Alicia hay algún punto o algo que os interese desarrollar mucho más, y que a lo
lo mejor no hemos tocado, no dudar en decírmelo, porque yo hasta 15 días antes o así no me pongo a preparar estas presentaciones, con lo cual no me importaría elaborarlo e incluirlo, ¿vale? Si, o se lo comunicáis a Cristina y ella me lo dice a mí. Y por mi parte, nada más. Entonces, ahora ya, si queréis preguntar, yo encantada para responder. Pues muchísimas gracias, Liliana. En el chat tenemos solamente dos preguntas hoy en el chat que te las voy a decir, que nos las hace Lito. Una es que en yogur líquido si se debe tomar el tipo Actimel, el yogur tipo Actimel. Vale, mira, pues te voy a contar un poquito la historia del Actimel, verás. En principio, las regulaciones sanitarias indican que cuando un alimento, o sea, o cuando se va a vender un alimento, se tiene propiedades para la salud. Por ejemplo, si yo quiero vender un producto y decir pues que sirve para crecer el pelo, yo eso tengo que demostrarlo científicamente. Entonces, todos los yogures, todos, por ley, llevan dos tipos de bacterias, ¿vale? Dos tipos de bacterias, todos. Entonces, cuando Danone dijo que ellos iban a poner otra bacteria diferente y que esa bacteria iba a hacer que, digamos, que tuviéramos a nivel del colon una microbiota mejor y que iba a impedir que pudiera colonizar otras bacterias patógenas. Pero eso hay que demostrarlo. Entonces, hay que mandar estudios científicos a un organismo europeo que se llama la EFSA. La EFSA es la Agencia de Seguridad Alimentaria. Y así hicieron, y como eso es público, pues la EFSA elaboró un dictamen y dijo en el dictamen que no, que realmente Actimel no subía las defensas. Pero claro, ¿qué hicieron los de Danone? Dijeron, bueno, ¿qué dice la EFSA? Que sube las defensas. Y entonces lo que sube las defensas es la vitamina B6. Entonces, si uno se fija en el Actimel, parece que hay como tres asteriscos, como tres gotas, perdón, y uno es un asterisco. Y en la parte de abajo, en muy pequeñito, pone, sube las defensas porque contiene vitamina B6. Ahora bien, un plátano, por ejemplo, tiene tanta vitamina B6 como tres actimeles. Entonces, se puede tomar, por supuesto, pero realmente no es que suba las defensas las sube alimentos que tienen vitamina B6, ¿vale? Y si queréis no sé si Alicia hablará algo de alimentación para subir las defensas, pero si no, os hablo yo de la vitamina B6 o de alimentos que tiene para que mejore todo el tema de las defensas. Si nos dice Lito que sí se debe tomar el creón con el Actimel. Sí, sí, sí. Siempre que toma, o sea, a ver, si forma parte de un menú completo, pues ahí se calcula con el menú. Pero si lo voy a tomar, por ejemplo, ahora para merendar, solo sí que tendría que tomar una. Ujú. Nos pregunta también Javier Gallego un momento, a que si siempre que hay diarrea es por falta de creón. No, lo que he comentado, si yo hago una dieta muy alta en fibra o meto mucho líquido, ahí realmente el colon no tiene capacidad, ¿vale? Es decir, hay veces que lo que hay que hacer es pensar, a ver, ¿por qué puedo tener diarrea? O bien porque hay una mala digestión de las grasas porque no estoy tomando bien el creón, o bien porque estoy tomando mucha fibra o porque estoy bebiendo mucha cantidad de líquido de golpe. Entonces pueden ser las dos causas. También nos preguntan si como endulzante, nos pregunta Mar, es bueno el eritritol. Pues mira, todos los edulcorantes, todo depende de las cantidades que se tomen, ¿vale? Es decir, los edulcorantes no es muy bueno abusar de ellos. Entonces, es verdad que hay diferentes tipos o diferentes clasificaciones de los edulcorantes. En concreto, el eritritol es lo que se llama un poliol, ¿vale? Es decir, los polioles en general son laxantes osmóticos y tienen más riesgo de diarreas. Yo no sé si os haya pasado, pero yo cuando era niña
si a lo mejor comías chucherías, ¿no? Mi abuela siempre decía, cuidado que luego te va a doler la barriga. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha cantidad de polioles, ¿no? Entonces sí que pueden favorecer la diarrea. Dentro de todos ellos, es verdad que el eritritol parece ser que es el que menos efecto tiene a nivel laxante. Pero yo sinceramente intentaría evitar endulzar con ningún tipo de edulcorante, más allá pues si no echar un poquito de canela o ir acostumbrando al sabor de las cosas y luego el cuerpo se acostumbra a tomar menos sal, a tomar menos azúcar y al final uno se va acostumbrando. Cristina García nos pregunta si la pasta y el arroz es mejor que sean integrales para que no suba tanto el azúcar. Pues hombre, si una persona tiene diarrea, sin duda alguna no puede ser integral, lo que le acabo de decir, ¿vale? Y luego la diferencia está que lo integral sí que es cierto que la fibra va llegando poquito a poquito, ¿vale? Y si lo comemos entero va a llegar de golpe. Pero también hay que matizar. Primero la cantidad que voy a comer de ese producto sin ser integral. Y luego pensar también que puedo meter algún alimento que me aporte fibra, ¿vale? Es decir, si yo pongo por ejemplo, si yo como una rebanada de pan blanco, pero le pongo un poquito de crema de cacahuete, esa crema de cacahuete va a tener algo de fibra y entonces ya va a hacer que esa glucosa vaya más lentamente, ¿no? Entonces siempre se puede también confeccionar un plato, aunque tenga la pasta o el arroz blanco, pero que luego haya algún vegetal presente y eso haga que le llegue más lentamente. Pero si no hay problemas de diarrea, sí se puede tomar las cosas integrales. Albert nos hace una pregunta sobre el creón, que dice que tiene pautado 90.000 de creón en las comidas copiosas. Y dice, supongo que si hay exceso se elimina, porque tú has hablado de unas cantidades muy inferiores a lo que tiene el pautado. Claro, todo depende, como he dicho, esas son unas recomendaciones en general, ¿vale? No sé, si yo, por ejemplo, tuviera que tomar creón y, por ejemplo, tengo un hijo de 22 años y lo tuviera que tomar él, evidentemente su plato es muchísimo más grande que el mío porque toman mucha más cantidad, ¿vale? Es decir, que si yo, por ejemplo, vamos a suponer que me comiera, pues eso lo que hablábamos, pues un salmón con una patata cocida y mi rodaja de salmón fuera de 120 gramos, yo le pongo una patatita pequeña, no sé, y le pongo 3 o 4 rodajas de calabacín y resulta que mi hijo se va a comer 240 gramos de salmón, se va a comer 2 patatas y tal, evidentemente la cantidad que tendría que poner es mayor, ¿no? Entonces, normalmente para una mujer que come menos, para un hombre que come más, pues en función de la cantidad de alimento, sí que podría, sí que estaría bien. Y además, si se lo dijo su oncólogo, pues es que tiene que ser así. Hay una pregunta muy interesante de Gemma, que dice que nos quiere pedir que se añada la diabetes tipo 3C para los que no tenemos páncreas, dice, Vale, vale, ¿vale? vale, Porque, perfecto. claro, en este caso es común. Lo haremos para las futuras, ¿no? Sí, 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 no hay ningún problema. Merche nos pregunta si siempre que se come algo se debe tomar el creón o de lo contrario el cuerpo pierde los nutrientes de esa comida. Que, bueno, no, no es cuestión de que pierda los nutrientes no se pierden, es cuestión de que conseguir que haya una mejor absorción, ¿vale? Entonces, lo normal es comer, digamos, o 3 veces al día o 5 veces, como cada uno lo haga, pero siempre eso en snacks y cantidades pequeñas se tomaría uno y en las otras pues 2 o 3 o como dijo antes el compañero, incluso más. Pero sí, sí que se debería tomar en todas las comidas. Hombre, quiero decir, no sé, si me como una cosa, no sé, una almendra, pues evidentemente no, pero estoy hablando, bueno, pues de hacer ya una merienda, un tentempié. Aquí hemos hablado de diarreas, ¿no? Y nos pregunta Miguel Ángel, ¿no? En el caso de estreñimiento, que si podemos hacer algo para solucionarlo. Pues mira, en el caso de estreñimiento, yo ahí he puesto 3 ejemplos de fibra. Entonces, la mejor es esa fibra soluble. Entonces, ¿qué haríamos? Pues mira, ahí hay una pauta muy interesante que regula muy bien. Sería por la mañana, cuando nos levantamos, tomaríamos un kiwi.
y luego cogeríamos o bien en un vasito de agua o si no a un yogur y echaríamos una cucharada de esa fibra soluble, como por ejemplo el psyllium. En la mayor parte de las personas eso ya sería suficiente, pero si aún así hago eso y persiste el estreñimiento, lo que haría es por la noche, cuando me voy a acostar, tomaría otro kiwi. Y entonces ahí se juntaría la fibra soluble del kiwi de por la noche con el kiwi de por la mañana. ¿Vale? Y entonces esa fibra soluble lubrica, hace como una especie de aceite, pero sin llegar a dar pues, el efecto laxante que puede tener la fibra insoluble o prebiótica. Eh, Muchas gracias. Ana nos pregunta, nos dice que ella toma Creón de 35.000. Dice, 2 cápsulas en cada comida. Dice, no tengo diarrea, pero no subo de peso. ¿Es demasiado Creón? Como bastante cantidad de comida. No, el creón está bien, por eso, por lo que decía yo, en función de la cantidad, ¿vale? Pero el creón no nos va a dificultar en este caso la subida, ¿eh? Todo va a depender luego de la cantidad de proteína que estemos ahí comiendo y de la cantidad de carbohidrato, ¿vale? Es decir, el creón está asociado a las grasas, pero no siempre la ganancia de peso tiene que venir por las grasas. Vamos, hay que jugar también con el hidrato de carbono y también, sobre todo, con las ingestas de proteínas que decía yo, la proteína en el desayuno para la subida de peso es fundamental, pero de eso voy a comentarlo yo en mi última sesión. Vale. Alberto nos dice que está operado de cáncer de páncreas hace un año y desde entonces está tomando Creón y tiene muchos gases, que si puede deberse a la toma del Creón. Bueno, no lo sé, ahí puede haber infinito, bueno, creo no, pero que los gases puede haber muchas cosas, ¿vale? Desde una disbiosis, es decir, que a lo mejor haya tenido que haber tomado antibióticos previamente y puede haber ocurrido que su microbiota no esté bien, entonces ahí podríamos valorar la presencia de un probiótico. De esto yo creo que va a hablar Alicia cuando hable de microbiota también. O a veces puede venir porque estoy ingiriendo algo de esa fibra insoluble que yo decía, ¿no? Por ejemplo, tú te tomas un tomate con piel y eso te va a dar gases porque tiene un compuesto que se llama solanina, que es más difícil de digerir. Entonces, claro, ahí puede haber muchas causas. Habría que revisar un poco su pauta de alimentación. Quería deciros que os hemos abierto los micros, ¿vale? O sea que si queréis preguntar directamente, podéis hacerlo también, ¿vale? Creo que tengo, bueno, nos preguntan otra vez el estreñimiento, si puede ser por exceso de creón. No, yo no creo que sea por exceso de creón. A ver, puede ser eso por un déficit de fibra, ¿vale? Es decir, necesitamos meter fibra dentro de la dieta y lo mismo que le he hecho a ese compañero, es decir, habría que buscar sobre todo esa fibra soluble que os he puesto ahí en las diapositivas. La avena también puede ser bastante interesante. Vale, luego Javier Gallego, que tiene la duda de cuántas veces es normal ir al baño en un día. Pues mira, depende un poco de lo que comamos, ¿no? Pero en general más de tres no estaría bien. Y luego lo que es muy importante es cómo son las heces, porque una persona puede ir 3 veces al día porque a lo mejor sus deposiciones cada vez que va no son muchas. Va menos veces, pero al final el volumen un poco de las heces es el mismo que a lo mejor otra persona que va una sola vez. Aquí lo que hay que ver es un poquito la forma, ¿no? Si no, yo la próxima vez os hablo un poco bueno, de lo que se llaman las heces de Bristol, los colores y las formas. Pero si las heces no son, a ver, diarreicas, no importa el número de veces que una persona vaya, pero también importa lo que coma, claro, las cantidades. Bien, pues yo creo que he hecho todas las preguntas. No sé si se me ha pasado alguna. Si queréis alguien hacer alguna más, eh, así, Begoña nos dice que muchas gracias. Y Miguel Ángel, creo que vale, pues yo creo que no se nos ha quedado nada, a no ser que se me haya pasado algo y me lo recordáis. Solo decir, si gracias Mercedes, estás ahí, no te había visto. Mercedes Malaver nos está dando las gracias.
Gracias a ti, que gracias a ti son posibles estas sesiones. Y bueno, pues deciros a todos qué bonita es, que vamos a subir igualmente la grabación de la sesión de hoy y la presentación de Liliana. Y igual que os dijimos la última vez, cualquier duda que tengáis que se haya quedado sin consultar, si la queréis hacer, nos podéis escribir a Campan y nosotros hablamos con Liliana o la escribís a ella directamente, que en las presentaciones está su correo electrónico. Y nada, pues muchísimas gracias a todos por participar. Muy bien, un saludo. Gracias, Liliana. Adiós, adiós. Adiós, Muchas adiós a gracias. todos. Muchas gracias.